con todo. Buenas tardes, profesor. El tema que nos ha tocado exponer al primer grupo es la parte de hombro. Ya, vamos a hablar unas pequeñas pautas antes de entrar a la parte más específica, lo que son las partes a simple vista, ¿no? El hombro es la parte proximal de todo lo que es el miembro superior, que lo conforman el hombro, el brazo, el antebrazo y la mano, ¿no? Esta es la estructura básicamente del hombro, están conformados por dos huesos, aunque también involucra la parte proximal de lo que es el húmero. Aquí, por ejemplo, vemos la escápula y lo que es la clavícula, ¿no? Está unida al esternón, que más adelante vamos a ver las articulaciones. También algunos músculos importantes, como por ejemplo el músculo trapecio, vemos por ejemplo el deltoides, vemos por acá por ejemplo la fascia infraespinosa, vemos acá un pequeño triangulito que es el triángulo de auscultación, también vemos al músculo elevador de la escápula, al supraespinoso, vemos al infraespinoso. Por acá tenemos, por ejemplo, al romboide menor y a lo que es el romboide mayor. Tenemos también al redondo mayor. En fin, esta es en la parte posterior. En la parte anterior, vemos, por ejemplo, acá vemos más notorio lo que es la parte del músculo deltoides, el trapecio, por acá esta es la vena cefálica, también vemos lo que es la parte del bíceps. Este musculito de acá, por ejemplo, es el dorsal ancho, sería. Este es el músculo grande que es el pectoral, ¿no? Son músculos que pertenecen a diferentes regiones, pero que están involucrados en la parte del hombro. Y dentro de las funciones más importantes de lo que es el hombro, viene a ser el movimiento que va a generar en esa parte, ¿no? A través de todos estos sistemas de músculos, hay tres articulaciones que más adelante lo vamos a ver, van a generar todos estos tipos de movimientos que tiene. Por ejemplo, el movimiento de aducción, que es el acercamiento a lo que es la parte del tronco, la abducción, que es el alejamiento del tronco, también tenemos la flexión, la extensión, y tenemos dos tipos de rotación, la medial, que es hacia adentro, y la lateral, que es como sacarla más hacia afuera, ¿no? Y el movimiento que permite todo, alrededor de todo, se llama el movimiento de circunducción. Bueno, ahora le paso la palabra a mi compañera Naomi, porque ella va a continuar la exposición. Ok. Buenas tardes, doctor Suárez, compañeros. En esta oportunidad voy a hablar específicamente de los huesos del hombro. ¿Se puede apreciar mi pantalla? Todavía no, ahorita. Sí, ¿no? Todavía no. Ahí está, ahora sí. Ahí. Sí. Sí. Ya, como mi compañero ya nombró, nosotros nos toca hablar del hombro, y la parte, los huesos involucrados viene a ser la cintura escapular, y lo que viene a ser la parte proximal del húmero. En este caso, vamos a ver acá, tenemos acá la clavícula, una clavícula derecha. La clavícula es un hueso largo, ese es un hueso par, tiene forma de S, como acá se puede apreciar. También va a tener dos curvaturas. Vamos a ver acá. Puntero. Acá. Por ejemplo, acá tiene dos curvaturas. También va a tener dos caras, la cara superior, la cara inferior. También dos bordes y dos extremidades, ¿no? Entonces acá vemos. Tenemos este borde, ese extremo que se llama la extremidad acromial, por acá la extremidad esternal. En la cara inferior podemos apreciar acá la carilla acromial, la carilla esternal, acá esta que viene a ser la línea trapezoide, este que viene a ser el tubérculo conoide y este que es el círculo para el músculo subclavio, el surco para el músculo subclavio. Siguiente, acá también tenemos ahora en una vista de anterior a posterior y de posterior a anterior, ¿no? Acá tenemos su extremo externo, su extremo interno. Esto ya para que se pueda apreciar en un cuerpo real, se podría decir, una clavícula real. Acá tenemos en una vista superior de la clavícula específicamente, ya viendo todas sus partes, ya hemos visto su extremidad externa, que viene a ser
esta que se va a unir con la parte proximal del húmero, la extremidad interna, todo ello acá, pasando rápido. Acá tenemos la clavícula. Ahora, la escápula u omóplato es un hueso plano y par también. Tiene una forma de triangular, va a poseer dos caras, tres ángulos y tres bordes. Por ejemplo, acá tenemos esta vista, que es una vista anterior de la escápula. Acá tenemos una vista posterior y acá una vista lateral, ¿no? Acá se puede ver la cavidad glenoidea, donde se va a articular con el húmero, súper notorio, se podría decir. ¿Y cómo sabemos que acá estamos en una cara posterior, en esta imagen? Porque acá la escápula tiene la llamada espina de la escápula, que da a relucir, que es la cara posterior, ¿no? Por ejemplo, acá en la cara anterior no se aprecia eso, solo se podría decir que es una parte plana, en ese sentido. Bueno, acá el escápula en la vista anterior tiene, por ejemplo, acá que viene a ser el acromión, por acá viene a ser la apófisis coroidea, acá el borde superior, el ángulo superior, el ángulo inferior, el borde lateral y el borde medial, ¿no? Ahora, acá viene a ser la fosa subescapular, la escotadura de la escápula, y acá viene a ser donde se va a insertar en la cavidad glenoidea, ¿no? Está pasando. Ahora en una vista posterior también se va a apreciar algunas partes que se encuentran también en la vista anterior, pero acá se puede ver notoriamente la espina de la escápula, el ángulo también superior. Acá viene a ser la fosa espinosa, acá la infraespinosa, acá viene a ser la parte del acromión, también sus ángulos. Muy bien. Acá también en una vista lateral. Sabemos que es una vista lateral, ¿por qué? Porque se va a apreciar la cavidad glenoidea, que viene a ser esta, ¿no? Acá el número 1. Acá, por ejemplo, está la apófisis coracoides. Acá está el acromión. Por acá está el borde lateral. ¿Va? Ahora, el húmero. ¿Por qué vamos a hablar ahorita del húmero? Como se sabe, la escápula va a tener una unión con el húmero, pero en el húmero que involucra el húmero en su parte proximal, ¿no? Por acá es un hueso largo, tiene dos epífisis y una diáfisis, ¿no? Por acá tenemos la cabeza del húmero, que su cabeza del húmero es casi un tercio de una esfera. Su cuello anatómico, que viene a ser esto, y su cuello quirúrgico, que es esta línea celeste, ¿no? Sus tubérculos, tubérculo mayor, su tubérculo menor, y acá también el surco tubercular, acá su tuberosidad deltoidea. Acá podemos ver. Acá también. Cuando vemos en una vista posterior, se puede apreciar que en este color verdecito vendría a ser el canal de torsión, por donde va a pasar el nervio radial, por acá. En este lado, ¿no? Por acá también tenemos a la fosa, acá se puede ver a la fosa coracoides, a la fosa del olecrano, que está acá. Seguimos. En el húmero braquial, ya terminando, viene a ser la epífisis proximal, ¿no? Donde se va a unir con la escápula. Acá se puede apreciar, como hace un rato estoy nombrando, los tubérculos, tubérculo mayor, tubérculo menor, el cuello, los cuellos acá, el anatómico, el quirúrgico, también acá el surco. Eso también se llama surco o corredera bicipital, ¿no? Acá en una vista posterior se puede apreciar también acá está el cuello quirúrgico,
acá por este lado el tubérculo mayor, el cuello anatómico y acá la cabeza del húmero. Y bueno, eso es todo. Mis demás compañeros van a hablar ahorita de la articulación y lo que continúa el doctor. Gracias. Ok, muchas Clever, gracias. continúa tú con músculo. Clever, ¿me Bueno, escuchas? ahora sería... Sí, sí, yo estoy presentando ya. Sí, para las próximas, solamente por cada grupo un expositor nomás, ¿ya? Y más o menos la presentación la hacen de 10 minutos. Le voy a hacer un recordario para yo presentarle ahorita un video. ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, ya se ve. Ya. Ahora le voy a exponer sobre los músculos del hombro. Comenzamos por el deltoides. El deltoides presenta siete vientres musculares, de los cuales se pueden agrupar por su origen y su función en tres grupos. Un grupo clavicular, acromiano y escapular. El más anterior, que es el que podemos apreciar acá, salen dos vientres musculares del borde, como vemos acá, del tercio exterior de la clavícula, el clavicular. De una vista lateral podemos observar del acromion sale un vientre que, que al final se va a unir con los otros dos anteriores. Tenemos un vientre que sale de la parte lateral acromiana y dos de la clavicular. Y por lo tanto, los cuatro restantes salen de la parte posterior de la escápula, como podemos ver acá. En total, estos 7 vientres se van a unir en un solo tendón, el cual se va a unir a, a la altura de la cara lateral mm, del tercio medio del húmero, exactamente en la tuberosidad deltoidea o V deltoidea. Entonces ahorita solamente veríamos su función, para resumir. El deltoides cumple la función de flexión, como podemos ver aquí, de abducción y de extensión, cada una de sus partes. Para ver los siguientes músculos tenemos que retirar el deltoides, el cual podríamos observar acá una bolsa sinovial subdeltoidea. Después vendrían los músculos espinosos, el supraespinoso y el infraespinoso. El supraespinoso, como dice su nombre, va a estar encima de la espina de la escápula, y el infraespinoso por debajo de esta espina. El supraespinoso se va a ir a lo largo de todo el hombro y va a pasar por debajo del acromio para insertarse en el troquíter, la tuberosidad mayor del húmero. Como podemos ver en esta imagen, este músculo pasa entre dos articulaciones muy importantes, la articulación acromio-clavicular y la articulación escápulo-humeral, para insertarse luego en el troquíter. Este músculo cumple la función de abducción, al igual que el deltoides en su parte lateral, ya que va a alzar el brazo de esta manera. Como podemos observar, es un abductor. Después veríamos el infraespinoso. El infraespinoso, como dice su nombre, se va a ubicar debajo en la fosa infraespinosa. Y va a ir a lo largo de aquí hasta llegar a la tuberosidad mayor del húmero, también llamada troquíter, al igual que el supraespinoso. Sin embargo, este va a cumplir una función diferente. Tendremos entonces el supraespinoso debajo del infraespinoso y podemos observar otro músculo, un músculo más redondo. Su nombre indica, es el redondo menor. El músculo redondo menor también va a ser muy parecido en origen e inserción al infraespinoso, ya que se va a originar en la fosa infraespinosa, pero en la zona que vemos aquí. Y se va a también insertar en el tubérculo mayor, también llamado troquíter.
Por lo tanto, si tiene un origen parecido y una inserción parecida, va a cumplir la misma función, la cual es de rotación. Ambos son rotadores. Después tendríamos el redondo mayor, ubicado justamente debajo del redondo menor, que también va a originarse de la fosa infraespinosa, pero esta vez del punto más que está exactamente de este punto que está por aquí. Y se va a insertar esta vez no en el troquíter, sino en la corredera bicipital del húmero, como podemos ver en esta imagen. Esto quiere decir que este músculo va de posterior a anterior. Y esto es muy importante porque va a pasar entre dos músculos. Entre el coraco braquial que vemos por aquí, debajo del coraco braquial, y encima del brazo mayor del tríceps. Y este músculo va a ser también aductor, pero un aductor del húmero, como podemos ver aquí. Y ya no es un rotador como vimos anteriormente. Esta es la función que cumple. Ahora veremos, acá podemos observar a los músculos redondo mayor y el redondo menor, cómo se inserta en el troquíter, justamente también con el músculo infraespinoso y encima el músculo supraespinoso, llegando por el otro lado, debajo del acromion, al troquíter. Ahora iremos con un músculo que está ubicado en la parte posterior, el subescapular, que va a tener su origen en la totalidad de la superficie de la fosa subescapular, pero esta vez se va a insertar no en el troquíter, sino en la tuberosidad menor, el troquín. Y esto lo va a hacer un rotador también, pero un rotador opuesto al que lo vimos anteriormente, que serían los rotadores, tanto el del infraespinoso como del redondo menor. Estos serían los principales músculos que están ubicados en el hombro. Ahora le paso a mi compañera. Buenas tardes, soy Irina Quinteros y les voy a hablar sobre la irrigación, inervación y la drenación del miembro superior. Bueno, como en la vista anterior se puede ver que, desde la arteria subclavia se convierte en arteria axilar. Y la arteria axilar se divide en 3 partes y en 6 ramas, que se verán en la diapositiva siguiente. En la vista posterior se puede observar que está la arteria supraescapular, la arteria circunfleja humeral posterior y la arteria circunfleja de la escápula. La arteria supraescapular surge como una rama del tronco tirocervical, la cual es una rama de la arteria subclavia. La arteria circunfleja humeral posterior irriga la articulación glenohumeral y la arteria circunfleja de la escápula pasa a través del músculo redondo menor y se anastomosa con otras arterias. Como mencioné en la vista superior anterior, tiene 6 ramas, las cuales son la arteria torácica superior, que está originada en la primera parte de la arteria axilar, la arteria toracoacromial y la arteria torácica lateral, en la cual se origina en la segunda parte de la arteria axilar, y la arteria subescapular, la arteria circunfleja humeral anterior y posterior, se origina en la tercera parte de la arteria axilar. Bueno, en la drenación del miembro superior, la vena axilar se origina en el borde inferior del músculo redondo mayor. Esta va anterior a la arteria axilar y se divide en arteria cefálica y es la continuación de la vena basílica.
Bueno, la inervación del miembro superior, como se sabe, se forma a partir de los ramos anteriores de los nervios espinales de C5 a T1. Sus partes son las raíces, los troncos, las divisiones, los fascículos y las ramas terminales. Se puede observar acá que de las raíces C5 y C6 se forma el tronco superior y la división anterior y posterior, luego la fascícula lateral y da el nervio músculo cutáneo. En la C7 se ve el tronco medio. La división tiene una división posterior y una anterior, en la cual la anterior se va junto a la división anterior del tronco superior. El tronco posterior se va de la división anterior. De la división anterior se forman las posteriores y forma un fascículo posterior, y la cual da una arteria radial, un nervio radial. La raíz C8 a T1 da un tronco inferior y la división posterior se une a la división posterior del tronco medio, y la división anterior se dirige al fascículo medial y da un nervio terminal, que es el nervio cubital. Y de los fascículos mediales y lateral se origina el nervio mediano. Gracias. Creo que ya terminaron las exposiciones, ¿no? Sí, doctor, eso es todo. Ya, ok. Entonces, mire, yo lo voy a compartir. Doctor, falta nuestro grupo. Sí, no, pues que vamos a agotar el tema de hombro. ¿Ya? Y de ahí comenzamos con ustedes, ¿ya? Porque ustedes van a ser miembro la parte de húmero, ¿no? Ya, para poder que haya una relación. Estas son, digamos, clases de, ¿cómo se llama?, de una universidad de Estados Unidos. Los huesos que articulan la extremidad superior al tronco son la clavícula. ¿Se pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Sí se ve, ¿no? Ok. Y la escápula. Las partes de las mismas que podemos palpar de posterior a anterior son aquí la espina de la escápula, aquí la clavícula. En el esqueleto, aquí se encuentra la clavícula y aquí la escápula. El hueso largo proximal de la extremidad superior, el húmero, se articula con la escápula, formando la articulación del hombro. La escápula y la clavícula se articulan con los huesos del tórax en un solo punto. Aquí, en la articulación esternoclavicular. El extremo acromial de la clavícula se articula con esta proyección de la escápula, el acromio, formando la articulación acromioclavicular. Más allá de esta móvil unión ósea, la escápula se mantiene enteramente en el cuerpo por músculos. Por lo tanto, abarca un amplio rango de movimientos, hacia arriba y hacia abajo, y también hacia adelante y hacia atrás, alrededor de la pared de la caja torácica. Al observar la parte superior del hombro, la clavícula muestra una ligera forma de S, con una convexidad anterior. En su extremo esternal se articula con el esternón. En su extremo acromial presenta una superficie más pequeña que se articula con la escápula. En la parte inferior se insertan varios ligamentos, aquí lateralmente y aquí mediante. La escápula es un hueso triangular mucho más complejo. Su parte plana es más o menos triangular y tiene un borde superior, un borde lateral y un borde medial. La escápula no es realmente plana, sino más bien curva, para articularse con la pared de la caja torácica.
Esta superficie cóncava y lisa es la cavidad glenoidea. Esta es la superficie articular para la cabeza del húmero. Superior e inferior a la cavidad glenoidea se encuentran el tubérculo supraglenoideo y el tubérculo infraglenoideo, respectivamente, para la inserción de los tendones, como se verá más adelante. Desde la superficie dorsal se levanta una gruesa proyección ósea, la espina de la escápula, que divide la cara posterior de la escápula en fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. En su extremo lateral, la espina da origen a una expansión plana angulada, denominada acromion, que se aparta completamente del hueso. La clavícula se articula con la escápula aquí, en la parte superior del acromion. En el borde superior se localiza otra proyección que luce como un dedo flexionado. Es el proceso apófisis coracoides. Aquí puede apreciarse la clavícula y la escápula en la anatomía de superficie del cuerpo humano vivo. Alrededor de la cavidad glenoidea poco profunda se localiza el rodete glenoideo, un anillo fibrocartilaginoso que proporciona a la cavidad glenoidea más anchura y profundidad. Aquí se muestra un ligamento plano, el ligamento coracoacromial, que une el proceso coracoides al acromion. Esta es la articulación acromioclavicular. Dos fuertes ligamentos, el trapezoide enfrente y el conoideo por detrás, fijan la parte inferior de la clavícula al proceso coracoides. La articulación acromioclavicular ofrece muy poco margen de movimiento. Como se ha visto, el extremo medial de la clavícula se articula con el esternón en la articulación esternoclavicular. Fuertes ligamentos entre la clavícula y el esternón, y entre la clavícula y la primera costilla subyacente, mantienen los dos huesos unidos, pero permiten un sorprendente rango de movimiento. Arriba y abajo, hacia atrás y hacia adelante. Revisemos ahora los movimientos de la clavícula y la escápula con respecto al tronco. El movimiento de la escápula dirigido hacia arriba se denomina elevación. Dirigido hacia abajo, este movimiento se denomina depresión. Dirigido hacia adelante se denomina protracción. Y el movimiento opuesto se llama retracción. Este movimiento se denomina rotación ascendente. El movimiento opuesto se denomina rotación descendente. En la vida cotidiana, los movimientos de la escápula suelen combinarse. El rango de movimiento de la escápula aporta en total una tercera parte del rango completo de movimiento del húmero en relación con el cuerpo. Algunas veces más. Sin el movimiento de la escápula, solo seríamos capaces de abducir nuestro brazo hasta aquí. Allí es hasta donde la articulación del hombro llega antes de que el hueso choque con el hueso. El movimiento de la escápula es el que permite continuar todo el trayecto hasta aquí. Observemos ahora la articulación del hombro. Para ello, necesitamos conocer la mitad superior del húmero. Aquí se muestra la cabeza del húmero. La superficie articular es la mitad de una esfera. En su cara anterior presenta una ranura bien marcada conocida como corredera bicipital, debido a que el tendón de la cabeza larga del bíceps la recorre. En el extremo proximal de la ranura se encuentran dos elevaciones, los tubérculos mayor y menor. Debido a que la corredera bicipital se encuentra entre ambos, también es conocida como surco intertubercular. Más abajo, en la cara lateral del húmero y casi en la mitad del hueso, hay una elevación, la tuberosidad deltoidea. Esta es la articulación del hombro o la articulación glenohumeral. Esta manga de tejido que envuelve la articulación es la cápsula articular, que no mantiene los huesos unidos al ser una estructura débil. En realidad, esta permite el movimiento.
Las estructuras que mantienen unidos a los huesos son los músculos, como se verá después. Aquí observamos el tendón de uno de estos músculos. Ahora se realizarán los movimientos que pueden ocurrir en la articulación glenohumeral. Hacia adelante y hacia arriba se denomina flexión. El movimiento hacia abajo y hacia atrás se denomina extensión. El movimiento de separar la extremidad del tronco se denomina abducción. Y lo opuesto se denomina aducción. El movimiento que coloca la parte anterior del brazo hacia el cuerpo es la rotación medial. Y el que coloca la parte anterior del brazo fuera del cuerpo es la rotación lateral. A ver, vamos a hacer un recordaris, a ver si se acuerdan. ¿Está tomando examen? ¿Qué es eso? ¿Qué ha señalado? Al inicio de la clavícula. A ver, vamos a ver qué dice. En la escápula, aquí se localiza la clavícula. En la escápula identificamos aquí Ya, a ver qué cosa ha señalado, vamos a ver. ¿Eso qué cosa es? La cavidad Hablar de la glenoidea. glenoidea. Los tubérculos supra... ¿Esto cómo se llama? Tubérculo supraglenoideo. El de acá. Tubérculo infraglenoideo. Infraglenoideo. Ujú. glenoideo e infraglenoideo. ¿Pero cómo se llama? La espina de la Espina de la escápula. Ya, muy bien. Esa. La fosa supraespinosa. Bien. La fosa Fosa infraespinosa. infraespinosa. El acromión. El acromio. El apófisis coracoides. Apófisis coracoides. Ok. ¿Eso qué cosa es? Es la cabeza. La cabeza humeral, ¿no? Eso. Es el tubérculo mayor y tubérculo menor. La correa A ver. El tubérculo menor. El tubérculo mayor. El tubérculo menor. El surco intertubercular y la tuberosidad deltoidea. Aquí es. ¿Qué es eso? La clavícula. No. Este ligamento. No clavícula. la articulación Acromioclavicular, con el ligamento conoideo y el ligamento trapezoide. Este ligamento. Cronoideo. conoideo. Conoideo. Trapezoide. A ver, nuevamente. Y el ligamento trapezoide. Acromioclavicular, con el ligamento conoideo y el ligamento trapezoide. Y aquí la articulación acromioclavicular, con el ligamento conoideo y el ligamento trapezoide. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Lumbre.
rodete glenoideo. Ajá. Ahí está. Aquí está el rodete glenoideo, el ligamento coracoacromial y la cápsula de la articulación del hombro. Ya, están muy bien, están excelentes. Han hecho la revisión excelente. Revisemos ahora los músculos. Lo haremos de profundo a superficial. Comenzaremos por los músculos más profundos, los que van de la escápula al húmero. A continuación, estudiaremos los que van desde el tronco a la escápula. Por último, analizaremos los 3 grandes músculos superficiales que cubren a casi todos los demás. Antes de examinar cualquier músculo del hombro, hay que observar los tendones de los músculos largos del codo, que surgen cerca de la articulación del hombro, se encuentran profundos a todos los demás. Se trata de los tendones del bíceps braquial y la cabeza larga del tríceps braquial. La cabeza larga del tríceps se origina aquí, desde el tubérculo infraglenoideo. La cabeza larga del bíceps tiene su origen desde el tubérculo supraglenoideo. En este recorrido pasa medial a la cápsula de la articulación del hombro y justo por encima de la punta de la cabeza del húmero. Examinemos ahora los 4 músculos cortos que mantienen unida la articulación del hombro. Hay 3 en la parte posterior y 1 en la parte anterior. El de la pared anterior es el subescapular, que se origina en casi toda la cara anterior o costal de la escápula. Su tendón se inserta aquí, en la tuberosidad menor del húmero. Actuando solo, el músculo subescapular produce la rotación interna o medial del húmero. Ambos otros 3 músculos cortos mantienen unidas la cabeza humeral y la cavidad glenoidea, mientras otros músculos, más vigorosos, están trabajando. En la parte posterior hay 2 músculos por debajo de la espina escapular y 1 por encima de esta. El único músculo que se encuentra por encima es el supraespinoso. Se origina en casi toda la cavidad supraespinosa. Discurre por debajo del acromion y se inserta en la tuberosidad mayor. El tendón del músculo supraespinoso atraviesa un estrecho punto entre el acromion y la cabeza del húmero. Hay una bolsa recubierta por sinovial, la bolsa sinovial, aquí entre este y el acromion. El supraespinoso inicia la abducción del húmero. Los 2 músculos por debajo de la espina son el infraespinoso y el redondo menor. Ambos se originan en casi toda la fosa infraespinosa. Este es el infraespinoso y este el redondo menor. El primero se inserta en la parte posterior de la tuberosidad mayor, mientras que el redondo menor se inserta inferior al infraespinoso. Estos músculos producen la rotación externa o lateral del húmero. Estos 4 músculos cortos, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, convergen en el húmero para formar un puño casi continuo de tendones planos de soporte, conocidos frecuentemente como manguito de los rotadores. Estos tendones, junto con la cabeza larga del tríceps aquí abajo, evitan que la cabeza del húmero se salga de la cavidad glenoidea de la escápula. Hay otros 2 músculos por considerar, que también van desde la escápula al húmero, uno en la parte anterior y otro en la parte posterior. El de la parte posterior es el redondo mayor, que se origina en la parte baja del borde lateral de la escápula y se inserta en la cresta de la corredera bicipital. El redondo mayor es en realidad un poderoso aductor del húmero. En la parte anterior se encuentra el músculo coracobraquial, que se origina en el proceso coracoides y se inserta en la cara anterior del cuerpo del húmero.
El coracobranquial ayuda a flexionar la articulación del hombro. En conjunto, los músculos que van desde la escápula al húmero son 7, y hasta este punto hemos visto 6 de ellos. El último, el deltoides, es tan grande que cubre casi todos los demás, de modo que se describirá al final. Ahora se examinarán los músculos que mantienen la escápula en su lugar y la vuelven en relación con el tronco. Son 6, 4 en la parte posterior, 1 en la parte anterior, último inferior. El músculo que se encuentra por debajo es el grande y poderoso músculo serrato anterior. Aquí se muestra solo parte del mismo. Para verlo en su totalidad es necesario alejar la escápula del cuerpo. Esta gran expansión de músculo es todo el serrato anterior. Se origina en la parte lateral y anterior de las primeras 8 costillas. Se desplaza inferior a la cara anterior de la escápula y se inserta aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Cuando la totalidad del músculo serrato anterior se contrae, tira la escápula hacia adelante, lateral a la caja torácica. Esto es la protusión. Cuando sus fibras superiores o inferiores se contraen separadamente, ayudan a producir la rotación hacia abajo o hacia arriba de la escápula. Ahora se examinarán los 4 músculos de la parte posterior. Uno de ellos, el trapecio, es grande y superficial, mientras que los otros 3 son pequeños y profundos. El elevador de la escápula y los 2 romboides, el romboides menor y el romboides mayor. El elevador de la escápula se origina aquí, en el punto más externo de las primeras 3 vértebras cervicales. Se inserta aquí, en el ángulo medial superior de la escápula. El elevador de la escápula ayuda a elevar la escápula. Los romboides se originan aquí, desde la 7ª vértebra cervical hasta la 5ª vértebra torácica. Se insertan aquí, a lo largo del borde medial de la escápula. Los romboides elevan y retraen la escápula. El gran músculo que cubre el elevador de la escápula, el romboides menor y el romboides mayor, es el trapecio, músculo complejo. El trapecio tiene una parte superior y una parte inferior. Ambas convergen en la espina de la escápula. La parte superior del trapecio se levanta desde el occipucio y desde el ligamento nucal, y en la línea media desde la primera vértebra cervical hasta la tercera vértebra torácica. Se inserta a lo largo del extremo superior de la espina de la escápula, alrededor del acromion, y a lo largo del tercio lateral de la clavícula. La parte inferior del músculo trapecio se origina en la línea media, desde la 4ª a la 12ª vértebra torácica, y se inserta aquí, en el borde inferior de la parte medial de la espina de la escápula. Cuando la totalidad del trapecio se contrae, este retrae de forma potente la escápula. Cuando la parte superior se contrae, este eleva vigorosamente la escápula. El último en la lista de los músculos que van desde el tronco hasta la escápula, y el único en la parte anterior del tórax, es el pectoral menor. El pectoral menor se origina entre la 2ª y la 4ª costilla, y se inserta en el proceso coracoides. El pectoral menor produce protracción de la escápula. Solo quedan 2 músculos muy pequeños por mencionar y para completar el tema. El subclavio, que discurre desde la primera costilla a la clavícula, con una función incierta, y el homoioideo, el cual se origina desde el hueso ioides, asciende y se inserta aquí encima, en el borde superior de la espina de la escápula. Su función es deprimir el hueso ioides y la laringe.
Se completará ahora la descripción con la observación de 3 grandes músculos superficiales, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el deltoides. De estos 3, los 2 primeros tienen un gran parecido, pectoral mayor en la parte anterior y dorsal ancho en la parte posterior. Estos 2 músculos se asemejan en que ambos pasan directamente desde el tronco al húmero, evitando el contacto con la escápula. Ambos forman parte de las estructuras que definen la pared anterior y posterior respectivamente del hueco axilar. El pectoral mayor se origina en la mitad medial de la clavícula, el esternón y los 6 primeros cartílagos costales. Se inserta aquí, en el borde lateral del surco intertubercular del húmero. El pectoral mayor es un poderoso aductor del húmero. Cuando su efecto aductor es refrenado por otros músculos, también produce rotación interna. El dorsal ancho tiene un origen muy amplio. Empieza aquí por debajo del extremo terminal del trapecio, en la séptima vértebra torácica, discurre inferiormente hasta el sacro y luego se inserta en la cresta ilíaca posterior-superior. Tiene fibras que se originan en las 4 costillas inferiores y ocasionalmente desde el ángulo inferior de la escápula. Se inserta aquí, en el borde medial del surco intertubercular. Para llegar a su inserción, el tendón del dorsal ancho tiene que moverse en espiral alrededor del borde inferior del músculo redondo mayor que tenemos aquí. El dorsal ancho se mueve en espiral desde la parte posterior a la parte anterior, con las fibras de origen más inferior terminando en la parte más superior. El dorsal ancho, al igual que el pectoral mayor, es un poderoso aductor del húmero, actuando a través del húmero. Es también un poderoso depresor de la escápula, suficientemente poderoso como para alzar la totalidad del peso del cuerpo como al trepar. Para finalizar, este es el músculo deltoides. Rodea completamente la articulación del hombro, desde la parte anterior hasta la parte posterior. Se origina en la espina de la escápula, desde el acromion y desde el tercio lateral de la clavícula. Se inserta aquí en la tuberosidad deltoidea del húmero. El músculo deltoides tiene múltiples funciones y podría casi decirse que es como si fuera 3 músculos diferentes. Su porción anterior es un poderoso flexor. Su porción posterior es un poderoso extensor y su porción lateral es un poderoso abductor. A ver, veamos. ¿Qué músculo? Subescapular. Escapular. Subescapular. Utilizan los músculos subescapular. Bien. ¿Qué músculo? Supraespinoso. 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 ¿Qué músculo? Infraespinoso. 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 ¿Y el otro? El redondo menor. Redondo menor. Veamos. Infraespinoso y redondo menor. Muy bien. Aquí se encuentran los músculos. ¿Qué músculo es ese? Redondo mayor. Redondo mayor y... Ahora cobra aquí el otro. A ver, nuevamente.
¿Ese cuál es? Redondo mayor. ¿Dónde se inserta? Corredera bicipital. Ya. ¿Qué es eso? Por acrobacia. Por acrobacia. ¿Qué músculo es este? El rato. ¿Será que anterior? Claro, sí. Vamos a escuchar. Lo mayor y coracobraquial. Por acá. Revisemos ahora los músculos que se originan en el tronco. Cerrado anterior. Elevador de la escápula. A ver. ¿Qué músculo es este? Cerrado anterior. Elevador. ¿Qué músculo es este? Romboides mayor y menor. Trapecio. No, este acá. Ese romboides Romboides mayor. mayor. Ya. Y ese ahí. Entonces, Trapecio. 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 El de acá. Pectoral menor. Pectoral menor. El pectoral menor, ¿no? A ver, escuchemos. Elevador de la escápula. Romboides menor y mayor. Trapecio. Pectoral menor. Subclavio y honioideo. Ok, ok, bien. Entonces, quizás una aplicación, ¿no? Una cuestión clínica. Trapecio. El trapecio es un músculo súper especial. Es diferente al resto de todo lo demás. Está inervado por un medio que viene del cráneo. Este músculo se diferencia del resto por alguna razón, ¿no? O sea, parece que en la filogenética es tan sensible que es el causante de los dolores de espalda, ¿no? De los famosos, hay una enfermedad muy famosa que se llama la fibromialgia, que es famosa, pero bien poco diagnosticada, ¿ya? Es una patología, si se quiere, del músculo trapecio, ¿no? El trapecio es muy sensible. O sea, tú lo tocas acá, lo tocas acá, lo tocas acá, te duele a la persona. La mayoría son mujeres, ¿no? De la media, ¿no? Que hacen labores rutinarias, tales como ser costureras, ¿no? Quizás amas de casa, ¿no? Con personas que son depresivas. Y este músculo ha demostrado pues, que es diferente al resto, ¿no? Tiene mayor cantidad de inervaciones, tiene mayor cantidad de fibras, lo cual lo hace muy sensible y que produce un dolor que es muy frecuente, ¿no? En las mujeres y que le produce mucha incapacidad, ¿no? Y que toman analgésico y no logran entender por qué tienen tantos dolores acá en este músculo trapecio, es el que, digamos, el que duele, ¿no? Pectoral menor. Esto acá es, por ejemplo, en la cual cuando hacen la mastectomía, ¿no? sacan el músculo, el pectoral mayor, ¿no? Y dejan al pectoral menor, a veces también sacan también este músculo, ¿no? Cuando hacen la mastectomía. La otra, bueno, que no es tanto medicina que la estética, es que cuando ponen las mamas, ¿no? Subclavio y homoioideo. Por último, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el deltoides. Bien, ok. ¿Qué hora es?
Nos queda nada más una media horita más. Está muy bien, muchachos. Están respondiendo casi todas las preguntas. Ahora se estudiarán las venas, las arterias y los nervios de la región del hombro. El principal grupo de vasos y nervios se extiende desde la parte posterior de la clavícula y en los músculos pectorales, en su paso desde la base del cuello hasta la parte inferior de la parte superior del brazo. Para comprender la disposición de las estructuras anatómicas en esta región, donde los vasos principales en el tórax y los nervios principales de la columna vertebral, hay que revisar algunas estructuras clave: las primeras costillas, las vértebras cervicales y los músculos escalenos. Hagámoslo. Aquí se localiza la primera costilla, por debajo y por detrás de la clavícula. Esta parte es hueso y esta parte es cartílago costal. Las dos primeras costillas definen la abertura en la parte superior de la caja torácica, denominada abertura torácica superior. La principal arteria de la extremidad superior, denominada arteria subclavia, cruza la primera costilla por aquí. Aquí se encuentran las vértebras. La primera torácica con la primera costilla. Y la séptima, sexta y quinta vértebras cervicales. Se retira la clavícula para visualizarlas mejor. Los principales nervios espinales para la extremidad superior emergen aquí, entre los procesos transversos. Los nervios espinales que nos conciernen son las raíces cervicales C5, C6, C7, C8 y la raíz torácica 1. Estos dos músculos, el escaleno anterior y el escaleno medio, son puntos de referencia. Se insertan en la primera costilla, aquí y aquí, y protegen la salida de estas estructuras anatómicas. Las venas recorren la parte anterior del escaleno anterior y la arteria recorre la parte posterior del mismo. Entre los dos músculos escalenos también emergen las raíces nerviosas que forman el plexo braquial. Hay dos datos importantes que podrían generar confusión y que hay que comentar. El primero es que hay una raíz nerviosa denominada cervical 8, mientras que no hay octava vértebra cervical. El segundo dato es que la principal arteria y vena cambian sus nombres mientras discurren. Aquí se denominan vasos subclavios, aquí se denominan vasos axilares, y desde aquí hacia abajo se denominan vasos braquiales. Las estructuras en sí mismas no cambian, tan solo sus denominaciones. Comencemos con la observación de las venas. Podría describirse de forma breve, puesto que las venas son semejantes a las arterias y los vasos más importantes. Es de utilidad empezar desde lo más superficial a lo más profundo, retirando algunos músculos a medida que se avance. Aquí, en el surco entre el pectoral y el deltoides, se encuentra la vena cefálica, que asciende desde el brazo. Es una vena que no tiene ninguna arteria acompañante. Para observar hacia dónde se dirige, retiramos el músculo pectoral mayor. Aquí está la vena cefálica, junto con otras venas de la región del hombro. Esta se anastomosa a la principal vena de la extremidad superior, la vena subclavia. Enfocaremos la atención en esta importante vena. Esta asciende desde el brazo y discurre por debajo del pectoral menor. Emergiendo desde abajo del pectoral menor, tiene su trayecto sobre la superficie externa de la primera costilla, que se muestra en este momento, y por debajo del músculo subclavio y la clavícula. Para continuar el recorrido de la vena, debería retirarse el músculo subclavio, la clavícula y este músculo, el esternocleidomastoideo. Aquí nos encontramos por detrás del extremo medial de la clavícula, la cual iba desde aquí. Este es el extremo cortado de la clavícula, hasta aquí. Esta era la articulación esternoclavicular. Aquí se localiza el pectoral menor. Aquí la curva de la primera costilla. Y aquí el escaleno anterior.
En un minuto estudiaremos estas estructuras, la arteria subclavia y el plexo braquial. Sigamos la vena. Justo cuando la vena subclavia se aproxima al borde medial de la primera costilla, que está aquí, recibe del cuello la principal vena de la cabeza y el cuello, la vena yugular interna. Ambas venas, subclavia y yugular interna, forman el tronco venoso brachiocefálico. Este pasa mediante la primera costilla y se introduce en el tórax. La cúpula pleural reposa inmediatamente por detrás de esta. Aquí está la pleura. Para poder seguir el tronco venoso brachiocefálico dentro del tórax, se retiran estos músculos. Y esta parte de la pared anterior del tórax. También se retira la otra clavícula. Ahora puede observarse el interior del tórax. Aquí se encuentran los extremos separados de las dos primeras costillas. Y aquí está el extremo separado del esternón. Aquí se encuentran las dos venas brachiocefálicas, la derecha y la izquierda. Un poco a la derecha de la línea media, las venas brachiocefálicas se anastomosan y dan lugar a la vena cava superior. Bueno, quizás para que pueda tener algún sentido, digamos, uso práctico, esto de acá es que, ¿me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Sí, profesor. Se colocan, se ponen acá unos catéteres, o sea, se ingresa por la vena subclavia, se pone un catéter, se ingresa por acá, y eso es lo que llaman la vía central, ¿no? Si ustedes, ahora que están, o sea, que hay muchos cuidados intensivos, ¿no? Para colocar medicinas, ¿no? Se ingresa por esta vena subclavia, ¿no? Con un catéter, y este catéter se coloca en esta zona, ¿no? Entonces, cuando ingresan, lo que está diciendo, ¿no? La cercanía que tiene con la pleura. Cuando ingresan, ¿no? Como es a cielo cerrado, ¿no? Entonces, a veces la aguja se puede ir hacia abajo, ¿no? Y se puede, digamos, lesionar el pulmón y hacer un neumotórax. Por eso todo paciente, cuando se pone un catéter central, le toman una radiografía posteriormente, porque puede haberse ido hacia el pulmón, ¿no? Por la cercanía que tiene acá. La otra función que tienen de colocar catéteres es medir, o sea, las presiones a nivel del corazón, ¿no? La aurícula, ponen el catéter a nivel de la aurícula y se mide la presión de la aurícula, ¿no? De la aurícula. Esos son para lo que se llama manejo de cuidados intensivos. Además de lo examinado hasta ahora, las venas de la región se corresponden tan estrechamente con las arterias que no necesitan ser consideradas por separado. Continuamos ahora con las arterias. En las secciones que siguen, para simplificación, se retiraron todas las acompañantes para tener una buena vista de la arteria de la extremidad superior a medida que transcurre desde aquí. Hasta aquí, es necesario retirar el músculo pectoral mayor. Ahora solo se encuentran tres estructuras anteriores a la arteria. Aquí se encuentra la arteria, discurriendo por detrás del músculo escaleno anterior, por detrás de la clavícula y por detrás del músculo pectoral menor. Tres nombres para una arteria: subclavia, axilar y braquial. Veamos dónde comienza. Ahora se examinará una disección más profunda, sin la pared torácica. Aquí se localizan los extremos separados de la clavícula, la primera costilla, el músculo escaleno anterior y la segunda costilla. En la línea media se observan la tráquea y las arterias carótidas comunes, la derecha y la izquierda. En el lado derecho, la arteria subclavia se origina junto con la carótida común, a partir del tronco brachiocefálico, que a su vez se origina en el arco aórtico. En el lado izquierdo, las arterias subclavia y carótida común se originan directamente del arco aórtico.
En la parte inicial de su curso, cuando la arteria subclavia discurre sobre la cúpula pleural, esta da origen a ramas importantes que estudiaremos en otras partes del atlas. La torácica interna, el tronco tirocervical y la vertebral. Adicionalmente, la subclavia da origen a dos ramas que se dirigen a la región del hombro y a la espalda, la arteria cervical transversa y la supraescapular, respectivamente. Ambas son variables, algunas veces nacen aquí y otras veces aquí. La arteria terminal de la subclavia se denomina arteria axilar y da origen a dos ramas detrás del pectoral menor, la toracoacromial y la torácica lateral. En la axila surgen otras tres ramas, con frecuencia cercanas la una de la otra, la subescapular y las dos arterias circunflejas humerales, la anterior y la posterior. La circunfleja humeral posterior gira circularmente detrás del cuello quirúrgico del húmero. Finalmente, la arteria axilar, ahora conocida como arteria braquial humeral, discurre por debajo de la parte superior del brazo. Nervios. Entre el cuello y el hueco axilar, las raíces de los 5 nervios espinales se unen y dividen, se unen de nuevo y se vuelven a dividir. La red de nervios resultante se denomina plexo braquial. No es en realidad tan indescifrable. Al final del plexo braquial emergen los 4 principales nervios del miembro superior, el músculo cutáneo, el mediano, el ulnar y el radial. En el curso del plexo braquial surgen los nervios que inervan la región del hombro. Se examinarán los principales componentes del plexo braquial y después se pasará a los ramos locales. Aquí se encuentra el plexo braquial. Se han retirado algunos de sus pequeños ramos, de modo que solo se presenta una visión general. También se extraerá el pectoral menor. Aquí están las 5 raíces del plexo braquial. De hecho, son los ramos ventrales o anteriores de los respectivos nervios espinales. Estos emergen, como se ha visto, entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Las 2 raíces de la parte superior se unen, las 2 inferiores también se unen, y la del medio, la raíz cervical 7, permanece sola. Estas 3... para dar anestesia, o sea, para poder operar lo que es el brazo, se anestesia en esta parte, justamente se buscan los escalones, y se ingresa con una aguja, ¿ya? Y en este punto se pone la anestesia. ¿Ya? Eso se llama un bloqueo del plexo braquial. ¿Para qué se hace eso? Para anestesiar todo el brazo y poder operar, ¿no? Porque quieren operar un codo, quieren poder operar un cúbito, una fractura, ¿no? Entonces se pone anestesia en este punto. Se toma justamente como referencia los escalenos, ¿no? Digamos, el uso práctico, la vida cotidiana de la anatomía del plexo braquial. Las unidades se conocen como los 3 troncos, superior, medio e inferior. Cada tronco da origen, uno de ellos se divide aquí, a una división anterior y otra posterior. De las 3 divisiones anteriores, las 2 superiores se unen, y la inferior permanece sola. Todas las 3 divisiones posteriores se unen, como veremos en un momento. Una vez esto ha sucedido, aparecen de nuevo 3 grandes unidades, ahora denominadas fascículos, lateral, medial y posterior. Estos rodean la arteria axilar. El fascículo lateral se divide en el nervio músculo cutáneo y participa en la formación del nervio mediano. El fascículo medial se divide para convertirse en el nervio ulnar y participar en la formación del nervio mediano. Esta disposición produce la forma de N característica de los nervios músculo cutáneo, mediano y ulnar. Veamos ahora el fascículo posterior. Es necesario extraer el fascículo medial, el fascículo lateral y la arteria para poder verlo bien. Aquí está el fascículo posterior totalmente aislado.
Algunas veces su división comienza antes de que se hayan unido los tres nervios posteriores. Sus ramos principales son el nervio axilar, y el nervio radial. Ahora que se han observado los principales componentes del plexo braquial, examinemos los nervios que inervan los músculos de la región del hombro. Algunos de estos emergen de los fascículos del plexo braquial, otros emergen de distinto modo. Estudiemos primero aquellos que surgen de los fascículos. Hasta ahora hemos estado visualizando una disección simplificada. Ahora observaremos todos sus detalles. El fascículo medial da origen a un nervio local, mientras que el fascículo lateral a dos. El que emerge del fascículo medial es el nervio pectoral medial. Es uno de un par. Aquí está el otro, el nervio pectoral lateral, que surge del fascículo lateral. Los nervios pectorales inervan el pectoral mayor y el pectoral menor. También surgiendo del fascículo lateral se encuentra el nervio musculocutáneo. Este inerva tres músculos de la parte superior del brazo, uno de los cuales ya hemos visto, el coracobraquial. Los otros dos se observarán en la siguiente sección. El fascículo posterior, aquí nuevamente con todos sus ramos intactos, tiene 4 ramos. El nervio axilar va rodeando el cuello del húmero, junto con la arteria circunfleja posterior, para inervar el músculo deltoides y también el redondo menor. Los nervios subescapulares, el superior y el inferior, inervan el subescapular y el redondo mayor. El nervio toracodorsal inerva el dorsal ancho. Observemos ahora los nervios de los músculos del hombro que no emergen de los fascículos del plexo braquial. De estos, uno es el ramo de un tronco, otros dos surgen de las raíces del plexo braquial, y los dos restantes no son parte del plexo. De la parte superior del tronco surge el nervio supraescapular, que inerva el supraespinoso y el infraespinoso. A partir de la raíz cervical número 5 y pasando a través del músculo escaleno medio, encontramos el nervio dorsal de la escápula, inerva los músculos romboides. Desde las raíces cervicales 5 a 7, el nervio torácico largo emerge a través del músculo escaleno medio, discurre profundo por los 3 troncos del plexo braquial e inerva el músculo serrato anterior. El trapecio obtiene su inervación del nervio espinal accesorio. Por último, el elevador de la escápula obtiene inervación exclusiva de un nervio que surge de las raíces cervicales 3 a 5. Bien, haremos la revisión. A ver, atentos. Durante los últimos minutos, A ver qué estructura. Cefálica, vena cefálica. Cefálica. Vena cefálica. Como le decía, el abordaje para poner un catéter es acá por la, si justamente se llama abordaje subclavio, se llama, ¿no? Para colocar un catéter. Y acá se ha dejado de usar lo que usábamos antes, o sea, para colocar una vía central, ¿no? Se utilizaba esta de acá, esta vena. Entonces, hasta ahora, bueno, cuando no tiene justamente catéteres, ¿no? Se coloca acá, abrimos esta zona y disecamos esta vena y de aquí se coloca un catéter. A veces los hospitales, un catéter cuesta un poquito caro, ¿no? Cuesta más o menos 300 soles, los pacientes no tienen pues dinero, ¿no? O a veces el seguro no lo tiene, no lo ha comprado. Entonces, ponemos, o sea, sondas de alimentación de bebés, que son número 8, muy pequeñitas, y vamos eso, ¿no? Esa parte de acá, para tener un acceso a una vía central, ¿no? Una vía central barata y accesible, pero utilizamos esta inclusive es lo primero que hace un residente de primer año de cirugía general, ¿no?
Ya tú te encargas de todas las, ¿cómo se llaman de las venas cefálicas, ¿no? Son las primeras cirugías que se le dan al R1. A ver, nombres. Vena brachiocefálica No. derecha. ¿Esta qué es? Cefálica. La cefálica, ya. Ahora ahí. Sí, lo sé lo acabo de decir. Subclavia Clavia. y brachiocefálica. Brachiocefálica, ya. Después, las arterias. A ver, ¿qué es esto? Carótida común. No, ¿cómo hacer? Este es el tronco. Brachiocefálico. El tronco brachiocefálico. La arteria subclavia. ¿Acá cómo se llama? Se dijo que es la misma arteria, sino que según el lugar toma un nombre, ¿no? ¿Acá cómo se llama? La arteria ¿Qué zona es esta? axilar. Axilar. Así La arteria axilar y la arteria braquial. O sea, es la misma arteria, ¿no? ¿Está claro? La arteria subclavia. La arteria axilar y la arteria braquial. No es que sean tres arterias, sino que tienen el nombre según el lugar. ¿De acuerdo? No son tres arterias, es la misma arteria. La arteria subclavia. La arteria axilar y la arteria braquial. Las Nombres. toracoacromial, torácica lateral, subescapular y circunfleja humeral anterior y posterior. Por último, los nervios, comenzando con los componentes principales del plexo braquial. A ver. ¿Qué es eso? Es el plexo braquial, ¿no? 5 a T1. Este es 5, 6, 7, T1, ¿no? A ver. 7, C8 y T1. Los tres troncos, superior, medio e inferior. Las divisiones de cada tronco, anterior y posterior. De las tres divisiones surgen tres fascículos, el lateral y el medial de las divisiones anteriores y el posterior de las divisiones posteriores. A partir de los fascículos lateral y medial, los nervios musculocutáneo, mediano y ulnar, y los nervios pectorales, medial y lateral. Desde el fascículo posterior, los nervios axilar y radial, también los nervios subescapular y toracodorsal. Desde más arriba, el nervio supraescapular, el nervio torácico largo y el nervio espinal accesorio.
Bien, ok. Hemos revisado, bueno, todo lo que es la parte de hombro. No va a dar tiempo para hacer todavía lo que es el otro miembro superior. Eso hablaremos ya en la próxima práctica. Ya, ya más o menos esa va a ser la modalidad, ya. Ustedes me exponen, o sea, ¿no? Para que tengan, digamos, que hayan ya estudiado, para que ya digamos, los videos sean, sean más asequibles, digamos, más fáciles de entender, ¿no? Porque si vienen sin haber leído nada, entonces es un poquito más complicado. Eso va a ser la forma. Máximo 2 expositores, pero para no estar en este plan perdiendo tiempo entre uno y otro, ¿ya? O sea, para la próxima hacemos lo que es la parte del brazo, ¿ya? Es más o menos en la modalidad que vamos a hacer. Bien, no sé si algo quieran acotar. La próxima no, por razones de tiempo, ¿cómo se llama? Vamos a ver qué día lo podemos hacer. Puede ser en la noche, puede ser ¿cómo se llama? En la mañana. ¿Ya? Tengo más o menos, puedo hacerlo de 9 a 11, o si no, en la noche de 8 a 10 más o menos. ¿Ya? O si no, así como hoy día, un sábado, un domingo, ¿no? Bien, bien muchachos, ahí tienen el video, lo voy a tratar de colgarlo para que lo tengan y lo puedan repasar también, ¿ya? Y ya nos estamos viendo hasta la próxima, hasta la próxima práctica, ¿ya? Ya me pongo de acuerdo con la idea para cuándo sería. ¿Hasta cuándo tengo con ustedes? Creo que faltan 2 semanas más, doctor. 2 semanas, ¿no? Ya, para Fin de poder, módulo. Sí. sí, para poder avanzar un poquito más, ¿ya? Porque nos hemos atrasado un poco, ¿ya? Ok, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Luego, doctor. Hay que poner P, vara. Presenta. Normal, para mí solito. Presenta, mano.